Amén, mi hermano Felipe. Gloria a Dios. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos, por esta reunión tan preciosa y por el mensaje que el Señor me permite dar hoy. El título es, como vemos ahí, Servir en unidad como el sacerdocio santo y real para ser edificados como casa espiritual. Aleluya, hermanitos. Hermanos, para este mensaje va a tener 7 títulos, ¿sí? Entonces, pues hoy vamos a ver el sacerdocio es una casa espiritual edificada, el sacerdocio es santo y real. Al servir en la iglesia, toda nuestra atención debe estar puesta en el sacerdocio y la edificación, tomar medidas con respecto a nuestro yo, la fuente de opiniones disidentes que menoscaban la edificación del cuerpo, no criticar ni disentir a fin de guardar la unidad por causa de la edificación del cuerpo de Cristo, aprender a seguir a otros por amor a la edificación y finalmente aplicaciones prácticas para nuestra vida de iglesia y servicio, hermanos. Aquí hay algo que nos llama la atención en el título, hermanos. Tenemos 3 palabras aquí claves, tres puntos claves. Uno es servir en unidad, otro es el sacerdocio santo y real, y el otro es ser edificados como casa espiritual. Entonces, para que los tengamos presentes mientras vamos recibiendo el mensaje, mis hermanos. Hoy vamos a estar alrededor de estos versículos, mis hermanos, y algunos otros más, pero principalmente Primera de Pedro 2, del 2 al 5, que dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Y Salmo 133 dice, mirad, ese es todo el Salmo, son 3 versículos. Dice, mirad cuán buenos y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que descendió sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Jehová la bendición, la vida para siempre, hermanos. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar con que el sacerdocio es una casa espiritual edificada. Entonces, vamos a ver que primero, ¿qué es el sacerdocio? ¿Cómo se traduce ese sacerdocio desde el griego? ¿Sí? Desde el griego original hay dos, se puede traducir de 2 formas en inglés. Perdón, hay 2 palabras en el griego y lo traducen como sacerdocio en inglés. Una de esas palabras se usa en Hebreos 7 para referirse al servicio sacerdotal, el servicio de los sacerdotes, y la otra en 1 Pedro 2, del 5 y 9, se refiere no al servicio sacerdotal, sino al grupo de sacerdotes, al cuerpo de sacerdotes. Recordemos, hermanos, que nosotros como sacerdotes somos los que servimos. Nosotros somos servidores. Este no es aquí que viene alguien a ser cabeza o a ser el que manda, sino que todos servimos. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y Él vino a servir. Y es el Señor, ¿no? El Señor es Dios y vino a servir. Entonces, cuanto más nosotros, hermanos, quienes somos su cuerpo, debemos tener una actitud de servicio. Y ahora hay que diferenciar. Una cosa es el servicio sacerdotal cuando yo sirvo y otra cosa es el cuerpo de sacerdotes, ese grupo, que es lo que somos hoy, hermanos. Tenemos que ser un grupo de sacerdotes. Un sacerdote solo no puede hacer mucho, hermanos. Nosotros debemos servir en grupo. Cuando un sacerdote está sirviendo solo se puede perder fácilmente porque deja de tener la cobertura del cuerpo, de ese grupo. Pero cuando estamos sirviendo en grupo, hermanos, se fortalece ese servicio y el Señor está ahí respaldando, hermanos. Ahora, la casa espiritual mencionada en el versículo 5 es el sacerdocio o cuerpo de sacerdotes. Y este sacerdocio es la casa espiritual. Entonces, miren que es una casa en realidad. Es un lugar donde se puede habitar, donde el Señor habita. ¿Sí? Esa casa espiritual que se menciona es ese grupo de sacerdotes que está sirviendo al Señor. Ahora, hermanos, nuestro verdadero servicio, el que rendimos al Señor, es una ofrenda presentada por el cuerpo edificado de sacerdotes. Y este cuerpo edificado es la casa espiritual. Nosotros no servimos individualmente. El verdadero servicio es lo que damos al Señor en el cuerpo, en ese cuerpo de sacerdotes. Si no hay edificación, hermanos, no puede haber una casa. Nada. Todas las casas en que habitamos han sido edificadas.
Si estuvieran solo los ladrillos ahí tirados, cada uno por separado, pues no podemos habitar en esa casa. Pero como ya está edificada, ya se puede habitar. Y cuando no hay una casa, hermanos, pues no puede haber tal sacerdocio. ¿Cómo vamos a servir si no hay una casa? No hay un lugar donde ofrecer. La edificación es la casa y la casa es el sacerdocio, el cuerpo sacerdotal. Entonces tengamos presente, hermanos, que tanto la edificación como esa casa, hermanos, ese cuerpo sacerdotal es algo que debe ir junto y debemos estar muy atentos a que haya una casa, que haya una edificación y que en esa casa el sacerdocio, ese cuerpo sacerdotal esté ahí, que sea esa casa, hermanos, el lugar donde habita el Señor. Ahora, hermanos, el pensamiento natural que tenemos nosotros es que todo cuanto hacemos para Dios es un servicio. Eso es algo muy, muy humano, ¿sí? Muy de nuestro viejo hombre, el ser natural. Le pasó a Caín. Caín es un ejemplo tremendo de eso. Él ofreció cosas en su ser natural. Él creyó que Dios le iba a gustar lo que él le estaba ofreciendo, el quemar llevar al holocausto esas frutas, esos frutos de la tierra, pero en realidad Dios quería otra cosa. Él ofreció algo natural. Y muchas veces nos pasa. A veces en el mismo servicio viene uno en su ser natural y cree que hablar una cosa o la otra o decirlo de una forma u otra es mejor sin antes ir al Señor, sin preguntarnos qué quiere el Señor. Entonces tenemos que guardarnos, hermanos, que nuestro servicio sea algo, eh, una obligación, sea algo que nunca falte el ir al Señor, el saber qué es lo que quiere el Señor y sabemos que el Señor habla y respalda en la unidad. Entonces debemos estar unidos con nuestros hermanos cuando vayamos a servir. La palabra sacerdocio debe recordarnos que nuestros grupos de servicio sirven a la edificación de los sacerdotes, hermanos. Si no estamos sirviendo de esta manera como sacerdotes, lo que tengamos entre nosotros no podrá considerarse un grupo de servicio. Los que acomodan las sillas, por ejemplo, en el salón de reuniones no son simplemente hermanos que acomodan sillas, ellos son sacerdotes. Eso significa que ellos no solamente acomodan las sillas, sino que también rinden un servicio a Dios. Hay que tener en cuenta, hermanos, que todo lo que hagamos en el cuerpo, todo tiene que servir a la edificación. Hermanos, si no servimos como sacerdotes, en un grupo de servicio de sacerdocio, ese servicio no es algo aceptable, no es algo que va a edificar, ¿sí? Sino que algo incluso que puede llegar a destruir porque va a generar situaciones en la iglesia que no son nada deseables. Mientras que cuando estamos sirviendo en el Señor, así sea acomodar sillas, así sea barrer, lo que sea, así sea dar un mensaje, sea lo que sea, lo que hagamos en el Señor es algo que edifica, hermanos. Entonces, guardemos mucho esto en nuestro corazón, hermanos, que tengamos siempre el buscar a nuestro Señor cada vez que vamos a servir en algo y nunca tengamos por menos algún servicio dentro del cuerpo. Cualquier servicio, desde el que humanamente consideremos bajo, hasta el más alto, hermanos, humanamente son servicios sacerdotales. Somos sacerdotes los que estamos prestando ese servicio. Por sí solo acomodar las sillas no es algo santo ni algo espiritual, ¿sí? Yo voy a acomodar sillas, eso no es pues, no, qué santidad. Eso no es un servicio. Pero con respecto a nosotros, acomodar las sillas es algo diferente, hermanos. Ello es un servicio espiritual que rendimos a Dios porque lo hacemos como un grupo de sacerdotes. Lo hacemos en Cristo, hermanos. Lo primero que se pone a prueba, pero lo primero que pone a prueba nuestro servicio, hermanos, es si servimos como sacerdotes o no. Cada vez que estamos sirviendo, hermanos, preguntémosle al Señor, Señor, ¿esto lo estoy haciendo como tu sacerdote, como aquel que te está impartiendo? ¿Estoy impartiendo a mi Señor cuando estoy hablando en este momento? ¿Te estoy impartiendo, Señor? ¿O cuando estoy moviendo una silla? ¿O cuando estoy haciendo una llamada a un hermano? ¿O cuando estoy cuidando de algún hermanito? ¿Estoy haciendo eso como un sacerdote o no lo estoy haciendo? Otro es si se sirve como sacerdote cada uno de manera individual o como un cuerpo de sacerdotes, como un sacerdocio corporativo. Entonces yo preguntaría, por ejemplo, en este caso, Señor, ¿esto yo lo hice solo? Lo hice por mi cuenta, yo tomé la decisión de qué mensaje era, de cómo era, de qué colores iba a llevar, de todo, o lo hice en comunión con mis hermanos, con otros sacerdotes que están sirviendo. Entonces, pues hermanos, por ejemplo, esta presentación la cuadró mi hermana esposa. Mi esposita hizo esta presentación con el hermano Juan Carlos, estuvimos orando para el mensaje que se iba a dar. Con mi hermano Edgar, con los hermanos del servicio de jóvenes adultos, se han tenido las comuniones para saber que se dan estos mensajes. Entonces es algo que se ha hecho en comunión con otros sacerdotes para poder servir adecuadamente al Señor. La naturaleza del servicio genuino en la iglesia es un servicio sacerdotal y edificado, hermanos.
Eso es un servicio genuino. Cuando viene, que es algo que viene una comunión, que viene en la unidad con el cuerpo, hermanos, es un servicio genuino. Si esta no es la naturaleza de nuestro servicio, entonces no es un servicio genuino, sino que es falso y una imitación. Nuestro servicio debe ser un sacerdocio. Siempre que nosotros hagamos un servicio, sea lo que sea, debemos ministrar Cristo. En todo, llevar Cristo. Ese es el trabajo de nosotros como sacerdotes. Ministro Cristo al mover la silla, al limpiarla, lo estoy haciendo para el Señor, lo estoy haciendo en la unidad del Espíritu con mis hermanos, o lo estoy haciendo individualmente y como a mí me parece. Entonces, es algo que debemos preguntarnos. Ahora pasamos a que el sacerdocio es santo y real, hermanos. Un sacerdote es, en primer lugar, alguien que ha sido separado, que no es común, ¿sí? Es santo. Ser santo es ser separados. Ser santo no es como se nos ha presentado a veces, que no, santo es el que se queda quieto y no hace nada y prácticamente brilla por sí solo y levita. No, no es eso, hermanos. Ser santo es alguien que es separado. Nosotros somos separados para Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que, todos los que participamos de un servicio dentro de la iglesia, debemos ser separados, santificados y señalados, hermanos. Tenemos que ser aquellos que el Señor ha escogido y que nos hemos dispuestos para estar aquí, sirviendo al Señor. Tenemos que ser personas especiales. Algunos dicen que tenemos que ser humanos, pero debemos tener cuidado cuando decimos esto. Si somos humanos de una manera común, habremos fracasado como sacerdotes. Nosotros sí debemos ser humanos normales, pero hermanos, humanos normales cristianos, que somos separados, que nos guardamos, ¿sí? Tenemos que ser humanos de una manera santa y con una humanidad santa. Ese es el significado de ser un sacerdote. Por eso hablamos de que debemos ser cristianos normales. No debemos ser un cristiano común y corriente por ahí de los que acostumbra el mundo a ver, sino que debemos ser cristianos normales, seres humanos normales, como el Señor nos tenía previstos. Humanos que buscan al Señor, que estamos en Él, que guardamos lo que el Señor necesita. Además, un sacerdote tiene que pertenecer a la realeza. Eso es algo muy importante, hermanos. Tenemos que ser reyes. Primera de Pedro 2 se nos habla tanto de un sacerdocio santo, separado, como de un sacerdocio real. Ser de la realeza no solo implica ser personas singulares y especiales, sino también ser personas con un estándar muy elevado. Nosotros somos hijos del rey. Quiere decir que lo que hagamos nosotros es una representación de lo que es nuestro Padre. Por eso debemos tener un estándar elevado, hermanos. No es elevado en el sentido de creernos más que los demás, de ser arrogantes, eso es necedad, eso es terrible, ¿sí? Sino tener un estándar a nivel del Señor, sabiendo que como reyes, como hijos de Dios, hijos del Rey, estamos representando a nuestro Dios con cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo caminamos, cómo hacemos cualquier cosa, hermanos, cómo movemos unas sillas, cómo limpiamos, cómo hablamos, ¿sí? Hace un poquito tenía una palabra atravesada en la cabeza y de las que se usan comúnmente y era algo que el Señor no me dejó decir así, entonces me tocó buscar una palabra que fuera un sinónimo que fuera aceptable, porque no podemos también ser sueltos en nuestra forma de hablar. O sea, como se dice, ser chabacanes, ser muy relajados, porque estamos hablando cosas del Señor, estamos dejando que el Señor hable a través nuestro. Entonces debemos tener un cuidado que el Señor también nos va a ir dando una medida y va a ir creciendo en la medida en que pasamos tiempo con Él y vamos creciendo en Él. Aquellos que acomodan las sillas del salón de reuniones pertenecen a la realeza. Ellos son reyes que acomodan las sillas. De este modo, acomodar las sillas se convierte en un servicio propio de reyes. Y nosotros vemos, por ejemplo, para nosotros, acomodar sillas, no, eso es algo que pues, lo hace alguien por ahí, el pelado, un peladito por ahí que lo acomode. Pero si llega un rey y empieza a acomodar las sillas, para nosotros ese acomodar sillas, como vemos a alguien que es un rey acomodándolas, ya no es algo común. Ya decimos, oh, acomodar sillas tiene algo. El rey lo está haciendo. Entonces, ¿quién le da el estatus a acomodar? El rey, no el otro. El rey que está acomodando las sillas. Hermanos, debemos preocuparnos por la clase de personas que somos. Por ejemplo, si un mendigo asciende al trono de un rey, su reinado será el que corresponde a un mendigo. Pero si un rey barre la calle, de la manera en que barra, será digna de un rey. Entonces, un rey barriendo la calle va a ser cuidadoso, no la va a barrer descuidadamente, porque ha sido entrenado y está sabiendo que está representando un reinado, que es el rey. Y si un mendigo sube a un reinado, a ser rey, lo suben de rey de un día para otro, él va a hacer cosas de mendigo con el poder de un rey. Se va a notar que no era rey. Debemos ser personas santas, separadas, no comunes y que se comporten como reyes, que tienen un estándar elevado. Incluso los jóvenes deberían considerarse reyes en el servicio de la iglesia. Eso es algo importantísimo, hermanos. El hecho que sean jóvenes, a algunos de los que nos estén escuchando acá, o los que, la mayoría, gloria a Dios,
Y me meto, es que seamos jóvenes no nos excluye de tener que tener ese estándar elevado, ¿sí? Que no lo vamos a cumplir todo, sí, hermanos. A mí a veces me han salido palabras muy jocosas, entre comillas, cuando el Señor me ha permitido hablar, pero son cosas que el Señor me ha ido puliendo poco a poco. Y todos estamos creciendo. No debemos dejarnos engañar del enemigo que nos dice, no, usted no está preparado para eso, usted no puede decir eso, ¿cómo va a hablar usted de un tema tan elevado? No, eso es algo para un hermano que lleve muchos años, usted no lo haga. No, hermanos, debemos hacerlo siendo conscientes de que somos reyes también, ¿sí? Y de que si nos equivocamos, el Señor nos enseña. Él nos da la palabra que debemos dar, nos da la forma de comportarnos, Él nos da todo, hermanos, pero debemos recibirlo a Él. Como decía el himno, hermanos, dejarlo entrar, Él entra en nosotros, Él es el que manda y Él es un rey. Él nos va a dar el comportamiento adecuado en cada situación. Ahora, mis hermanos, al servir en la iglesia, ojo con esto, es servir en la iglesia, no es un servicio cualquiera que le estamos prestando al mundo, es en la iglesia. Toda nuestra atención debe estar puesta en el sacerdocio y la edificación, hermanos. No podemos edificar como alguien corriente por ahí, ni podemos ser sacerdotes que no edifican. Sacerdocio y edificación. Todos necesitamos ser edificados como el cuerpo y el sacerdocio, perdón, como el cuerpo, el sacerdocio y la casa espiritual. O sea, como cuerpo estamos siendo edificados como miembros del cuerpo. Como sacerdotes somos aquellos que están ministrando a Cristo, están dándole Cristo a los demás. Y somos esa casa espiritual, ese grupo de sacerdotes en que nuestro Señor habita. El enemigo en su sutileza ha mantenido escondida esta enseñanza neotestamentaria tocante a la edificación, hermanos. Van muchos siglos en los que la edificación del cuerpo se ha dejado aparte. Y dice, cuando Pedro escribió su primera epístola, él dijo que el Señor Jesús es la piedra viva y que nosotros todos somos piedras vivas que venimos a Él para ser edificados como casa espiritual. Si deseamos que lo que hagamos en la iglesia sea un servicio, primeramente debemos ser sacerdotes. Entonces no debemos servir cada uno por separado, debemos ser uno con los demás. Hermanos, somos esas piedras vivas que estamos siendo edificados. Somos esos sacerdotes que ministran a Cristo. Si nosotros como piedras vivas no somos edificados, somos como la casa que hablábamos ahorita, una cantidad de ladrillos ahí regados y que no hacen su función. Que sí, que tienen el potencial y que van a llegar a ser la casa, sí, pero hermanos, nosotros debemos preocuparnos por esa edificación. Si vemos que la edificación está frenada, pedirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? E ir a nuestro Señor, porque el que hace esa obra es el Señor. ¿En qué medida? En la medida que lo dejamos entrar. Entonces, tenemos que ser aquellos que nos disponemos para ser esos sacerdotes que están ministrando y que están colaborando en la edificación del cuerpo, en la que están ministrando para que las piedras seamos preparadas también. Porque nosotros llegamos al Señor no como las piedras listas, no, hermano, estamos siendo pulidos y vamos a llegar a ser piedras preciosas. Pero eso es un proceso, mis hermanos. Entonces, no esperemos ver de pronto, esta es una piedra, ese hermano es una piedra que ya está lista, no, hermano, si estuviera lista ya el Señor lo había llevado. Estamos todos en proceso, unos más avanzados que otros, amén, pero todos estamos en proceso y todos somos parte de la misma casa, hermanos. Debemos ahora, hermano, algo muy delicado, tomar medidas con respecto a nuestro yo, la fuente de opiniones disidentes que menoscaban la edificación del cuerpo. Eh, Hermano, esto de menoscabar la edificación del cuerpo es algo terrible. Eso es como en las obras públicas en que se empiezan a robar que llega alguien y se roba los materiales, o que no hace bien su trabajo, o que deja algo mal hecho por ahí, un tornillo suelto y que puede dañar el edificio, esa edificación, el edificio del cuerpo que está haciendo el Señor. Entonces, debemos tomar medidas. Ahora, si no somos edificados, hermanos, las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Aún, si hoy en día estamos carentes de edificación, el enemigo prevalecerá. Nosotros ya fuimos redimidos, el Señor está en nosotros, somos un solo espíritu, pero hermanos, si carecemos de edificación, va a prevalecer el enemigo. A esto se debe que Satanás sea tan sutil en menoscabar la edificación valiéndose de las disensiones y opiniones. Satanás nos susurra en nuestros oídos para que hablemos mal de la iglesia, para que digamos cosas que no son, y para que menoscabemos esa edificación. Que se viene hermano sirviendo y no nos gustó, entonces el yo empieza a decir necedades, a hablar mal del hermano, mal de la hermana, mal de la iglesia. Decimos, sí, no, el Señor está bendiciendo, bendice la iglesia, no, es algo maravilloso, pero tal hermano, pero es que la iglesia, pero es que la reunión, pero, y empieza Satanás a hacer fiestas, a destruir, a menoscabar esa edificación, a empezar a corroer. El corroer es destructor, hermanos. Entonces no le demos espacio, tomemos medidas con respecto a nuestro yo.
Ser un sacerdote santo y real es estar completamente separado del mundo y ser edificados juntos es salir por completo de nosotros mismos. Por tanto, deberíamos tomar medidas en cuanto al mundo y en cuanto a nuestro yo. El mundo es otro, hermanos, que Satanás utiliza. En el mundo que encontramos, las cosas que reemplazan lo que nos da Dios. Dios nos quiere dar protección, nos quiere dar provisión, nos quiere entretener. Él quiere que estemos contentos, que nos gocemos viéndolo a Él, escuchándolo, que estemos felices, que tengamos lo que necesitamos, nuestras provisiones y que estemos protegidos por nuestro Señor. Pero el mundo intenta reemplazar eso. Cuando el mundo comenzó, entonces el hombre se empezó a separar de Dios, el mundo llegó, Satanás empezó a crear su mundo que reemplazaba las cosas que nos da Dios. Entonces él necesita que nosotros le prestemos atención al mundo. Satanás necesita que nosotros estemos mirando a un lugar donde no está Dios. ¿Para qué? Para menoscabar la edificación. Si yo estoy haciendo un edificio y ahí me tocaba sostenerle la escalera a un hermano que se va a subir a pegar una puntilla y el mundo me llama y yo me voy, ¿qué hago, hermanos? Pues el hermano se me va a caer y se va a lastimar y la edificación va a frenar. ¿Sí? Satanás utiliza estas distracciones, el mundo y nuestros conceptos, ¿sí? El yo, para acabar, para frenar o para hacer retroceder la edificación del cuerpo. Hermanos, en el yo, para que lo identifiquemos, esto incluye nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y la manera en que hacemos las cosas. Si estamos en serio con el Señor para servir en la iglesia, tanto el mundo como el yo deberían ser eliminados. No es que vamos a, bueno, convivamos y que pues miti, o de vez en cuando esto, de vez en cuando lo otro. No, mis hermanos, la meta es eliminarlos por completo. Eso no deben existir. ¿Que es un proceso? Sí, mis hermanos. Un proceso y es difícil, es el camino angosto. Pero hermanos, ese camino, el Señor es el que nos está dando el cómo transitarlo y el que nos fortalece y nos guía para poder que eso sea una realidad. En el servicio no existe el mundo ni el yo, un servicio adecuado. Si nosotros queremos servir adecuadamente al Señor, cuando vamos a servir tenemos que ver que no esté ni el mundo ni el yo entrometidos en ese servicio. Ahora, hermanos, nos dicen no debemos criticar ni disentir a fin de guardar la unidad por causa de la edificación del cuerpo de Cristo. Las críticas y la disensión, el empezar que un hermano quiere hacerlo de una forma, entonces a uno se le ocurrió de otra, hermanos, eso es un problema gravísimo. Algo importante, hermanos. Hay cosas que según el Nuevo Testamento no debemos tolerar, como idolatrar ídolos, el que un hermano tenga un vivir en inmoralidad, a pesar de que se le ha exhortado, ¿sí? Se le ha dicho, hermano, no haga eso, no sé, que esté viviendo en adulterio, por ejemplo, se adulterando y se le diga, hermano, no, eso no se debe tolerar. La división, negar que Jesús es el Hijo de Dios o que la Biblia no ha sido divinamente inspirada, son cosas que no debemos tolerar. Ahora, eso las sabemos, esas están muy claras. Sin embargo, en cuanto a otros asuntos, es mejor preocuparnos por la edificación, no expresando palabras de crítica. La crítica siempre proviene de una manera de ser disidente y menoscaba la edificación. Nosotros el mundo nos enseña, no, haga crítica constructiva, critique, es que usted tiene que pensar por usted mismo y saber si una cosa es buena o mala. Pero hermanos, estamos en la obra de Dios. Esa obra es perfecta porque la está haciendo Dios. Entonces, cualquier crítica que hagamos, hermanos, nos vamos a equivocar, porque le estamos queriendo enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Y ahí viene algo muy delicado, eso es muy, muy complejo, que es que estamos tratando entre hermanos. Y entre hermanos van a haber fricciones, van a haber situaciones, pero todo eso se soluciona yendo al Señor, llevando eso al Señor, alejándonos de lo que somos nosotros, negándonos a nosotros mismos y yendo al Señor. Debemos alejarnos de toda clase de crítica, hermanos, porque la crítica proviene de la disensión, la cual a su vez se origina en la manera de ser del hombre caído, en la cual Satanás, quien es sutil, se aloja, hermanos. Nosotros estamos criticando, estamos dándole una cabida a Satanás. Es Satanás quien está ahí. Entonces, hermanos, esas críticas son terribles. Es ahí la disensión, hermano. Satanás es alguien que disiente, es alguien que se separa, que está en contra de nuestro Señor. Por eso es el enemigo de Dios. Él no le gusta cómo hace Dios las cosas. Entonces es alguien que debemos menospreciar, odiar, de hecho. Es nuestro enemigo. Cuando damos paso a las críticas, hermanos, le causamos daño al edificio. En lugar de esto, de darle espacio a las críticas, cuando nos venga algún pensamiento así de criticar a un hermano, cerrémoslo y protejamos el edificio. Sepamos que es un ataque de alguien que quiere destruir, menoscabar el edificio de Dios. Entonces, lo echamos fuera y cerramos esa puerta y nos resguardamos en el cuerpo, hermanos. Ahora debemos aprender a seguir a otros por amor a la edificación. No debemos pensar que somos inteligentes y que nuestra forma de hacer las cosas es mejor.
Aún si esta fuera la mejor, no deberíamos hacer una exhibición de ellos. Tenemos que guardar. A nuestro yo le gusta mucho ser exaltado. Decir, uy, es que, no sé, el hermano Juan Carlos, él sí sabe de tal cosa o de la otra. Vea que nosotros íbamos a hacer tal cosa y él dijo, no, 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 y venga, les enseño cómo se hace. Corran para allá y yo la hago y eso salió perfecto, bonito. Hermanos, al Señor no le gusta eso. Ahí no estamos edificando el cuerpo. Ahí que estamos edificando ese ego del hermano Juan Carlos. ¿Y eso qué va a traer? Destrucción. Principalmente a quién? Al hermano Juan Carlos, el que más va a llevar ahí de destrucción. Y lo que él afecta en la iglesia va a ser terrible, porque uno puede afectar a muchos hermanos con esa actitud o con esas formas de ser. Hermanos, si el Señor nos pone en la posición de conducir el auto, el servicio es conducir un carro, entonces, hermanos, debemos conducirlo. Pero si Él pone a alguien más a conducir, debemos permitirle conducir. Así uno crea que Él no sabe conducir, si el Señor lo puso ahí a conducir, es porque lo necesita conduciendo. Así uno sea el mejor piloto, no importa, hermanos. Nunca debemos discutir ni actuar de manera disidente. Cualquier cosa que los hermanos hagan, nosotros simplemente debemos seguirlos, hermanos. Somos hermanos en el cuerpo de Cristo. Es más allá, esto va más allá de un hermano de sangre. Yo con mi hermano de sangre hemos dicho, hermano, con mi hermano, Luis Fernando se llama. Yo no, yo le digo gordo, le digo gordo, vea, usted me llega a ver que yo estuve en contra, está haciendo algo que esté dañando el cuerpo, regáñeme, llámeme la atención y si yo insisto, hágame a un lado. Porque independiente que yo sea hermano de sangre o no de él, nosotros somos hermanos en Cristo y eso es más importante. Y en los hermanos en Cristo, lo importante es lo que el Señor quiere y Él quiere edificar el cuerpo. Él quiere venir pronto por su novia. Entonces debemos guardar esto por encima de cualquier cosa, hermanos. Nunca debemos discutir ni actuar de manera disidente, hermanos. ¿Sí? Llevar algo a que nos pueda dividir, no, hermanos. Nos restringimos a nosotros mismos y nos hacemos uno con nuestros hermanos. Ahora, hermanos, si yo espero que todos los santos en todas las iglesias a quienes he ministrado la palabra del Señor sean como yo, dice el hermano en la lectura, entonces soy la persona más necia. Ser necio es ser burro con ganas, con insistencia. ¿Sí? Se empeña en ser alguien muy cerrado de mente. La manera más sabia, hermanos, es no esperar que otros sean como nosotros. No podemos esperar que los otros hermanos sean iguales a mí. Colocaban un ejemplo de los esposos. Yo como esposo no puedo esperar que mi esposa sea igual a mí. ¿Qué tal? Mi esposa es mujer. Empecemos porque es mujer. Entonces ya, ahí ya estoy perdiendo el año. Segundo, es mi esposa. Yo soy el esposo, no podemos ser iguales. Ella tiene que hacer cosas de esposa, yo hacer cosas de esposo. Entonces, hermanos, en el mundo, en la vida de iglesia, perdón, es la misma situación. Cuando nosotros estamos sirviendo con un hermano o le ministramos a un hermano, no podemos esperar que ellos sean iguales a nosotros. Tenemos que dejar que ellos sean lo que el Señor está haciendo en ellos. El Señor los está edificando, hermanos. Ellos son una piedra distinta que el Señor edifica para lo que el Señor necesita. No somos nosotros quienes decimos en dónde va cada piedra, sino el Señor. Debemos aprender a seguir a los queridos santos, siempre y cuando ellos no sean idólatras, inmorales, divisivos, ni blasfemen al Señor. Debemos seguirlos en cada aspecto, hermanos. Si vemos a un hermano que estaba blasfemando el Señor, no, que es que el Señor Jesús, lo que sea negativo que diga, hermanos, pues ahí sí se acabó. No vamos a seguir a un hermano así, o un inmoral, o un idólatra. Pero, hermanos, si ellos no están en una situación de esas, así nosotros veamos que están haciendo las cosas de una forma no óptima y que nosotros lo sabemos hacer mejor, debemos callar y seguir al hermano. El hecho de leer un libro y no leer otro quizá esté bien, pero la disensión, hermanos, es carencia. Debemos aprender a no disentir. El hecho de que nosotros, no sé, estemos diciendo, vamos a leer un libro, hermanos, leamos un libro. Y un hermanito diga, vamos a leer tal libro. Entonces uno entra y dice, no, pues ahorita viene, por ejemplo, ahorita van a comenzar perdón, las lecciones oh Señor Jesús, se me fue el nombre. La que les damos a los jóvenes. ¿Alguien se acuerda por ahí, hermanitos? Señor Jesús, se me fue la palabra, pero bueno. ¿La escuela de la verdad, mi hermano? ¿O cuál? Hermanito, la escuela de la verdad. Entonces, vamos a empezar la escuela de la verdad pronto. Y estamos en una reunión. Llega un hermano y dice, hermanitos, vamos a leer el libro acerca de la oración, ¿sí? Vamos a ver lecciones básicas, lecciones acerca de la oración. Y yo digo, pero hermanos, dentro de mí yo digo, pero hermanos, es que vamos a empezar la escuela de la verdad.
Eso sí será, no, es más conveniente leer el libro acerca de la escuela de la verdad que nos ayuden a leer algo de la oración. Entonces, ahí yo qué debería hacer, hermanos. Lo correcto es hacerme uno con ese hermano. El Señor bendice esa unidad. Y en ese libro de la oración va a decir algo que se necesita sí o sí para la escuela de la verdad. Pero si yo llego con mi concepto de que, mire, no, es que en realidad lo que necesita es este, porque yo sé más que el hermano cómo no va a caer en cuenta, el hermanito si es muy despistado de esto, el Señor no bendice ahí, hermanos. El Señor no le gusta que estemos divididos. Ahí Satanás es el que está contento. Y cuando yo corrijo a un hermano así, ese hermano se puede sentir mal. Los que ven se pueden sentir mal o pueden sentirse bien y creer que eso es una actitud adecuada. Y cuando ellos estén pastoreando a otros que tal vez no tengan madurez, los pueden tratar igual y los pueden alejar de la vida de iglesia. Hermanos, el Señor bendice la unidad. Debemos aprender a ser uno en la iglesia. Aquí cuando un hermano tiene una responsabilidad, hay un hermano responsable por ejemplo, de dar esta lección. Entonces, si los hermanos que estamos aquí, los sacerdotes que estamos unidos para dar esta lección, escogimos entre todos estas diapositivas verdes, hermanos, el verde es el color adecuado para hoy. Amén. El Señor lo permitió así. Si llega a no ser adecuado, el Señor lo mostrará y aprenderemos algo acerca de eso. Pero si un hermano llega y dice, hermanos, ¿ustedes cómo se les ocurre? Según la teoría del color, el verde significa cualquier cosa que puede tener razón y está mal porque eso no les va a ayudar a aprender a los hermanos, pues hermanos, ahí no se va a edificar el cuerpo. Se edificará en cómo hacer presentaciones, se edificará en cómo el hermano tiene su ego por ahí arriba, en quién es el hermano que sabe, pero la edificación del cuerpo se va a ver afectada. Y debemos guardarnos de eso, de ser muy sabios en eso. Y la sabiduría solamente en Cristo, hermanos. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. La bendición no depende de que estemos en lo correcto, sino de que seamos uno. Cuando somos uno, el Señor nos habla, nos bendice, nos guía y nos da lo que realmente necesitamos. Hermanos, Él es el que está haciendo esa obra. Y en Salmos dice que miremos cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, no juntos siguiendo a un hermano el que sepa más de una cosa o el que sepa más de otra. Hermanos, porque si somos así, pues no vamos a poder aplicar en Salmo 133. ¿Y qué viene después? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos estamos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna, su misma vida, lo que es el mismo. Queremos bendición y queremos esa vida eterna y disfrutarla ya, hermanos, vivamos juntos en armonía, habitemos juntos en armonía. Si no estamos recibiendo bendición y vida eterna, ¿qué puede estar pasando? Pues hermanos, revisemos nuestras comuniones con nuestros hermanos. Si estamos siendo uno con nuestros hermanos, los hermanos están siendo uno con nosotros, revisemos eso. Todos debemos ser edificados como una casa espiritual, la cual es un sacerdocio santo y real para ofrecer sacrificios espirituales. Mientras estemos edificados de esa manera, lo que le rindamos al Señor será una ofrenda, hermanos. El Señor la va a recibir con gozo. Este es nuestro servicio a Él y mostrará las virtudes de aquel que nos llamó. Podemos ver las virtudes de nuestro Dios. Nadie puede decir cuál camino es el correcto o incorrecto. El único camino correcto es el camino de la edificación. Mientras seamos uno, estamos en lo correcto. Pero si no somos uno, no importa cuánto sintamos que estamos en lo correcto, estamos en lo incorrecto, hermanos. El único camino correcto es guardar la unidad. Aquí no nos regimos por conceptos humanos. En la vida de iglesia los conceptos humanos son basura, hermanos, son peligrosos. Más que basura, son veneno. Porque seguirnos por conceptos humanos es dejar entrar a Satanás, a la serpiente. Entonces, ¿qué nos va a hacer una serpiente, hermanos? Nos va a morder y nos va a inocular veneno. Nos va a envenenar. Entonces, cerremos esa puerta y busquemos esa unidad con nuestros hermanos. Amémonos, hermanos. Eso solo en Cristo, solo el amor de Cristo nos permite negarnos a nuestro yo y poder ser uno con nuestros hermanos. Ahora vienen unas aplicaciones prácticas para nuestra vida de iglesia y servicio, hermanos. Primero, no exigir nada de otros ni juzgarlos superficialmente, sino conocerlos según su condición interna, hermanos. Debemos conocernos. Si yo sirvo con un hermano, debo conocer a mi hermano, saber qué le duele, qué le gusta, qué no le duele, qué comida prefiere, qué comida no le gusta, qué es alérgico, cosas, detalles, hermanos. Ver cómo está su vida espiritual, si está orando, si está pasando tiempos con el Señor, si necesita apoyo, si me puede apoyar. Son cosas que debemos hacer, hermanos. No exigir de otros, no juzgarlos. Si vemos un hermano, no, que es que ese hermano, no sé, habla muy feo. Mire por qué el hermano habla feo. ¿Qué pasó? Preocúpese por el hermano que el Señor le está mostrando que tiene un mal hablar.
No llegue y lo juzgue, es que ese hermano habla feo, entonces yo no sirvo con él, vaya para allá. No, hermanos, ven, al contrario, venga mi hermano, vamos a hacer uno, hagámonos uno. Y el Señor bendice. Ahí de que lleva el Señor bendición y vida eterna. Frecuentemente esperamos que otros cambien según nuestro concepto y norma. En lugar de ello, debemos llevarnos bien con los demás. De esta manera no habrá problemas, hermanos. No forcemos cuando seamos forzados. Amén, hermanos, que el Señor nos llene para que si un hermano quiere algo y no nos gusta, podamos decirle amén e ir con un corazón dispuesto, ir con Cristo ahí delante. Hay una parte en la Biblia que habla de que en el día de resurrección había dos discípulos que descendían a Emaús. Cuando el Señor se les unió, Él no les dijo, el Señor ya había resucitado y vino, no les reveló que era Dios, era el Señor Jesús, pero se les unió. Y cuando se les unió, Él no les dijo, vea, ellos venían de Jerusalén, entonces tenían que estar en Jerusalén, pero pues Él no les dijo, vea, ustedes sí, van en la dirección equivocada, esto me molesta, no puede ser, y no puedo seguir con vosotros a menos que se regresen. Como ustedes son mis discípulos, ustedes me deberían seguir. Y el Señor, en vez de eso, ¿qué hizo? Se fue, los acompañó. Llegó a un sitio donde el velo de ellos fue quitado, vieron que era el Señor y después se devolvieron a Jerusalén. Pero el Señor no les exigió, vea, ustedes tienen que saber lo que yo sé, ustedes cómo les ocurre, o síganme, hagan lo que yo les digo, hey, vayan para allá, que van en el camino inadecuado, están haciendo las cosas mal, así no se hace, se camina para el otro lado, no. El Señor llegó y los acompañó, habló con ellos. De hecho, ellos hasta le dijeron, ¿usted qué le pasa? Es el único que no sabe lo que ha pasado por acá. Y hablando de la muerte del Señor. Y él ahí no les dijo, no, es que soy yo, es que ¿cómo no vas a saber si soy yo? Ustedes sí, ¿qué les pasa? Por el contrario, el Señor fue amoroso, los acompañó. Cuando se les reveló, ya ellos volvieron por el camino que tenían que haber tomado desde el comienzo, volviendo a Jerusalén. En este relato, el relato del Señor Jesús en Lucas 24 nos muestra que no debemos exigir nada de otros. Él no le exigió, él antes estuvo ahí y habló con ellos. Las personas superficiales solo juzgan las cosas según su apariencia y pelean incansablemente por causa de ello. Yo creo que aquí todos hemos peleado incansablemente por alguna causa superficial. Algo que nosotros vimos que alguien estaba haciendo mal y cuando después se nos mostró por qué lo estaba haciendo, dijimos, uy, no debía haber dicho eso, no lo debía haber dicho en ese tono, debía haberle dicho otra cosa, haber sido más comprensivo. Pero pues, hermanos, estamos en un proceso de perfeccionamiento de parte de nuestro Señor y el Señor nos da ejemplo, hermanos, mostrando que no exigía nada en esos momentos. Él no exige, no llega con juicio y acaba con todo, sino que acompaña. No debemos proceder con tanta seguridad en el servicio, sino avanzar mediante la oración y la comunión. Hermanos, esto es para que lo tomemos con mucha sabiduría, con mucho temor del Señor, sabiendo que el Señor tiene unas formas de hacer, guardándonos de ir a juzgar. Esta palabra me pareció algo fuerte. Dice, en el servicio que de la iglesia no siempre necesitamos tomar decisiones definidas en todo asunto. Quizás en muchos asuntos no sepamos cuál es la decisión correcta. Yo creo que eso nos pasa y es algo que debe pasar para que nosotros vayamos al Señor, que nuestra seguridad sea Cristo, que nuestra seguridad no sea que nosotros sabemos hacer las cosas. Si yo sé hacer una presentación de estas, yo no debo estar seguro de que yo sé hacerla. Yo debería decirle al Señor, Señor, ¿cómo la hago? Llévame tú a hacerlo. Que mi habilidad sea llevada a ti a la cruz y seas tú utilizando lo que yo soy. Hermanos, si nosotros avanzamos paso a paso sin tomar ninguna decisión definida, sino teniendo una actitud de oración y de dependencia los unos de los otros, el Señor nos guiará. Esta es la mejor manera de avanzar. Nosotros si avanzamos sin pedirle guía al Señor, sin estar dependiendo uno de otros, hermanos, vamos a avanzar hacia donde no es. Y vamos a terminar en otro lado distinto, donde el Señor necesita. No es bueno que siempre tengamos una manera clara y definida de hacer las cosas en el servicio. Eso es algo que se puede, sí, puede decir uno, ay, pero si el hermano sabe hacerlo, hermanos, cuando uno está sirviendo, hay cosas que el Señor ya ha tratado en uno y son llevadas al cuerpo, se sirven al cuerpo, pero si yo las traigo en mi ser natural, eso no sirve. Ahí donde es mejor no saber cómo proceder, que si yo sé algo, no, mejor no sé cómo proceder, entonces, ¿a qué me obliga cuando yo no sé algo? A preguntar. ¿Y a quién le preguntamos nosotros? A nuestro Señor. ¿Y en dónde lo encontramos, hermanos? Aquí en el cuerpo. Él nos bendice en la unidad del cuerpo. Es así como oraremos más. Buscaremos al Señor, dependeremos del Señor y tendremos comunión los unos con los otros. Y hermanos, si nosotros llegamos a estar muy seguros, y yo estoy ya muy seguro de que yo sé hacer una presentación y yo sé decirlo, entonces yo sé hablar y yo sé leer y yo sé expresar las ideas, pues hermanos, voy a dejar a Dios de lado. Es preferible para mí no saber y que el Señor sea el que guíe mi hablar.
Ahí yo dejo de decir lo que a mí me parece, que para mí no sé, no, hermanos, aquí lo importante es la comunión, porque es que a mí me parece que la comunión esto y lo otro. Y hermano, ya dejé al Señor de lado. Pero si yo no sé, yo le digo al Señor, Señor, dame tú la palabra, dame tú la carga. ¿Cuál es la carga tuya frente a nuestros hermanos? Frente a en este momento, ¿cuál es? Ah, amén, la unidad. Listo. Para mí en este momento es una carga importante la unidad, que sirvamos en unidad, hermanos. Ese es un punto vital para poder llegar a ese sacerdocio. Este mismo mensaje en otra situación, en otro momento, el Señor puede colocarle a otro hermano o a mí mismo, que ya no es tanto de servir en unidad, sino el sacerdocio santo, que esa sea la carga. Entonces, por eso debemos ir siempre al Señor, porque Él es el que sabe cómo edificar, hermanos. Hermanos, no debemos insistir en que los demás permanezcan donde están asignados en el servicio. Si, por ejemplo, yo soy el hermano Felipe, es el hermano de servicio técnico, y el hermano quiere servir en un área distinta, yo no puedo decirle, no, hermano, pero usted es el que sabe, quédese ahí, ahí el Señor lo necesita porque vea usted lo bien que lo hace, y usted ya está acostumbrado, y usted es el que tiene las claves y todo. No, hermanos. Si alguien siente que es mejor servir en un área diferente a la que se le asignó inicialmente, es mejor dejarlo cambiar. Después de que haga este cambio, apreciará más dónde debe estar. Él ya va a saber, el Señor le va a mostrar. Es algo que a veces tendemos a sobreproteger en nuestro ser natural a los hermanos o a uno mismo. No, yo sé hacer esto, entonces yo no me muevo donde el Señor me está dando un sentir, porque es que yo aquí estoy más seguro, o el hermano ahí está más seguro, o ahí va a servir mejor, va a hacer mejor las cosas, según mi concepto. Pero hermanos, sepamos que el Señor es el que está haciendo la obra. Finalmente, si dejamos que el hermano se vaya, el hermano aprenderá la lección adecuada y si está equivocado regresará. La lección adecuada no la sabemos nosotros, no la sé yo, no la saben ustedes, hermanos. En cada momento es la lección adecuada la que el Señor da. Siempre es la que el Señor nos va a dar. Y a veces necesita que uno se mueva y haga las cosas, se desacomode y le vaya mal en ciertas cositas para pulir algo de nosotros. Si insistimos en que el hermano permanezca donde fue asignado para que aprenda una lección, es posible que seamos nosotros quienes necesitemos aprender una lección. Hermano, nunca debemos insistir de esta manera. Si yo estoy insistiéndole a un hermano, hermano, usted quédese ahí, pues que yo tengo un sentido. No, 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 hermano, no preste atención a eso, que eso es el Satanás hablándole. Y le pongo mi voluntad al hermano, mis conceptos, pues hermanos, el que necesita la lección soy yo. Y el Señor la tratará en su momento. Pero por eso debemos saber, hermanos, que es el Señor el que hace sentir y es el Señor el que hace la obra. No temer que es el hermano que sabe y nos va a dejar y la obra se va a acabar porque el hermano se va. Eso no pasa, hermanos. La obra es del Señor. El Señor es el que respalda todo esto. Ahora, hermanos, algo muy importante, no debemos ser partícipes de ningún hablar negativo. Nunca debemos ser partícipes de ninguna crítica, hermanos. Queja ni discusión. Están discutiendo cómo se debe hacer esto allá y que mire que es que esto está mal así, que está bien allá, y se quejan porque es que mire que eso lo hicieron mal la vez pasada y lo van a volver a hacer mal. Y la crítica, no, porque es que tal hermano fue el que la agarró y ese hermano lo está haciendo las cosas muy mal. Hermanos, si ven eso, alejémonos. Lo que dice aquí adelante. Bueno, primero, recibir tal hablar negativo es ser un recipiente de basura. Cuando nosotros escuchamos eso, esa basura entra en nosotros. Y ustedes saben qué pasa cuando ustedes guardan basura. Eso se pudre y daña, hermanos. Y empieza a oler a basura. Entonces, botemos toda esa basura, alejemos de ella. Alejémonos de ese tipo de conversaciones. Ahora, si otros critican o hablan de esta manera, hermanos, nos excusamos de una manera amable. Hermanitos, no puedo estar aquí, que el Señor les bendiga. Hasta luego, el Señor los guarde y oren por esos hermanos. Mientras más nos permitimos estar involucrados con quejas, discusiones o vindicaciones, más estaremos contaminados y recibiremos el veneno de la muerte, hermanos. Alejémonos de ese veneno, no nos contaminemos, seamos santos. Necesito un sacerdocio santo, separado de todo esto, hermanos. Debemos apartarnos de esta clase de hablar. Entonces, la próxima vez que vengan a nosotros, vendrán sin tal tipo de crítica. Simplemente vendrán para tener comunión y orar. Esta es la manera apropiada de pastorearnos unos a otros. Los hermanos, la obra es del Señor y el Señor está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros mostramos una forma de ser en que va primero al Señor, eso se contagia. Y eso sana, hermanos, sana a los hermanos. El hermano, pues, que esté dispuesto a que el Señor trabaje en él, hermanos, va a utilizar esa actitud nuestra frente a una conversación de este tipo como algo de donde aprender y de cómo volverse al Señor. El Señor lo va a redarguir y le va a decir, vea que ese hermano no participó en esa conversación. Los bendijo y se fue. ¿Qué va a hacer ese hermano? El Espíritu lo va a redarguir y el hermano va a decir, no, sí, Señor. Yo me alejo y cuando vienen donde nosotros va a ser para orar. Oremos, hermanos, traigo este tema. Hermanos, no debemos proponer nada, sino aceptar las propuestas de los demás a fin de que todos aprendamos las lecciones.
Aquí yo no sé quién puede levantar la mano si pregunta, hermano, ¿ustedes saben qué lección necesita el Señor enseñarme hoy? Hermanos, si yo necesito una lección o que alguien necesita una lección, no es algo que alguno de nosotros sepamos. Pero hermanos, el Señor sí la sabe y necesitamos quedarnos aceptando, siendo uno con los hermanos para poder recibir y aprender esas lecciones. Nuestra necesidad fundamental es aprender a ser sacerdotes conjuntamente edificados en unidad. Lograr esto depende de nuestro espíritu. Es imprescindible, hermanos, que nuestro espíritu no sea un espíritu de disensión, ni un espíritu que procura mostrar que somos más inteligentes que los demás. Negar nuestro yo, hermanos. Porque lo que podamos ser o no hacer nosotros está en un último plano. No importa, hermanos. Lo que importa es la unidad. Además, tenemos que procurar no proponer otra manera de hacer las cosas. Proponer otras maneras siempre hará un mal ejemplo a los demás. Si hay un hermano que está haciendo algo y está acomodando las sillas mal, amén, hermano, lo deja que la acomode mal y el Señor le irá mostrando al hermano cómo acomodarlas bien. Pero no llegar y desacomodársela, hermano, venga, así no se hace, venga, yo le muestro cómo es que se hace eso. Entonces, eso daña, hermano, eso no, uno cree que va a ser bien, pero al final termina es dañando el proceso que está haciendo el Señor en ese hermano y con los que están mirando. Si alguien con toda sinceridad nos solicita una sugerencia, hermanos, y verdaderamente la necesita, y si al hacerle tal sugerencia no establecemos un ejemplo de disensión, tal vez sea una ocasión apropiada para intervenir, tal vez. Sin embargo, si es otro hermano quien está llevando la delantera, hermano, debemos escucharles, escuchar a ese hermano. En este caso, incluso si nuestra propuesta fuera mejor que la suya, es mejor no decir nada para guardar el estándar de la unidad. Porque ¿en dónde bendice el Señor? En la unidad. Siempre y cuando guardemos la unidad, nos ahorraremos mucho tiempo y seremos salvos de muchas cosas. Pero si perdemos la unidad, mis hermanos, sufriremos pérdida en muchos aspectos, hermanos. Debemos guardar esa unidad. Y finalmente, hermanos, no propongamos nada, sino aceptemos las propuestas de los demás a fin de que todos aprendamos las lecciones, hermanos, que podamos aprenderlas. Si jamás hacemos lo que otra persona propone, es posible que tal persona jamás aprenda las lecciones necesarias. Y nosotros mismos tampoco aprenderemos nada. Si alguien iba a hacer algo y lo iba a hacer mal, el Señor puede que le iba a enseñar una lección ahí y lo guardamos de que las aprenda. Cuando la verdadera naturaleza, tal propuesta, una propuesta que hagan de un hermano, es puesta de manifiesto, ya se ve, todos aprendemos algo, hermanos. Debemos dejar que el Señor haga su obra. Y a veces la obra no va como nosotros creemos que debería ir. Pero ahí es donde debemos negarnos, hermanos, ser unos, servir en unidad con nuestros hermanos, y ahí somos edificados como ese sacerdocio santo, como una casa espiritual, hermanos. Pero hermanito, me extendí bastante en había muchas cosas, pero que era una lección muy jugosa, digamos. Me da mucho de dónde sacar. Pero hermanitos, este libro es un libro que está en Libros del Ministerio, se llama pero lo tengo por acá, se me perdió larguito. Se llama la manera normal de llevar fruto y de pastorear a fin de edificar la iglesia. Es un libro muy recomendado, mis hermanos, está en línea, lo pueden ver en cualquier momento y es muy recomendable, hermanos, porque necesitamos servidores, necesitamos que nuestro servicio sea renovado. Estamos comenzando con un nuevo año, que sea un nuevo comienzo, hermanos, en que nosotros podamos traer fruto, podamos servir en unidad, aprender a servir, perfeccionar ese servicio cada día más y que seamos edificados, hermanos, que es lo que el Señor necesita. El Señor los bendiga, que le pido al Señor que esta palabra se haga vida, hermanos, que cada quien haya recibido algo de esta palabra, ahí sea algo pequeño, hermanos, pero necesitamos que algo se haga vida en nosotros. Que el Señor los bendiga, que sea ganando, hermanos, y amén.